Octubre de 1971. En la ciudad de Renton, estado de Washington, nacía una niña que más tarde conmocionaría a toda una comunidad. Su nombre, Stacey. Creció ahí junto a sus padres y su hermano mayor, al menos por un tiempo. Poco después de su nacimiento, el padre de Stacey abandonó el hogar, dejando a su madre a cargo de la familia. A pesar de ese duro comienzo, Stacey fue una niña alegre, extrovertida, querida por muchos. Durante la preparatoria conoció a John, un joven con quien inició una relación. Al graduarse, decidieron mudarse juntos a California. Tiempo después, nació su hijo, Jacob. Por un momento, parecía que la vida le sonreía. Pero tras algunos años lejos de casa, decidieron volver a Renton. Sin embargo, el regreso no trajo paz. La relación entre Stacey y John se deterioró poco a poco, hasta romperse por completo. Desde entonces, Stacey se convirtió en madre soltera. Encontró trabajo como mesera, alquiló un pequeño departamento en un complejo de viviendas modestas y luchó día a día para darle a Jacob una vida digna. En octubre de 1994, Stacey estaba por cumplir 23 años. Para celebrarlo, decidió visitar a su mamá, quien vivía en la misma ciudad, aunque algo alejada. No era fácil coincidir debido a sus horarios de trabajo, pero ese día logró llevar a Jacob con ella. Celebraron su cumpleaños en familia. Luego, Stacey volvió a casa con su hijo. 4 días más tarde, en su siguiente día libre, Stacey hizo planes para festejar con amigos. Dejó a Jacob al cuidado de una conocida y se fue a recorrer algunos bares. La noche transcurrió con risas, música y tragos. Ya entrada la madrugada, Stacey pasó por su hijo. Eran cerca de la 1:30 de la mañana cuando recogió a Jacob y emprendió el camino de regreso a casa. 2 horas después, un repartidor de periódicos comenzó su turno en esa misma zona. Mientras avanzaba por una pequeña calle sin salida, se topó con una escena escalofriante, un auto estacionado, y junto a él, 2 cuerpos tirados en el suelo. De inmediato llamó a la policía. Al llegar, los oficiales y paramédicos solo pudieron confirmar lo evidente: tanto Stacey como su pequeño hijo estaban muertos. La causa, a simple vista, era clara: múltiples heridas de bala. La policía pronto identificó a las víctimas. El horror que se vivió en ese lugar marcaría el inicio de una investigación que pondría a prueba la capacidad y sensibilidad de los agentes. La escena del crimen era extraña. Cerca del vehículo, e incluso dentro de él, se hallaron varios casquillos de bala, además de pertenencias de Stacey, su celular, su bolso, incluso sus zapatos. Lo inquietante era que los zapatos se encontraban a varios metros del coche, algo que desconcertó a los detectives. Parecía como si el agresor se los hubiera quitado deliberadamente. Lo más perturbador, ni su cartera ni sus joyas habían sido tocadas. Eso descartaba, casi de inmediato, el robo como motivo principal. Y aún había más. Entre las pistas, los oficiales hallaron varias tachuelas blancas, aparentemente desprendidas de una prenda. También encontraron cinta adhesiva. Esto llevó a los investigadores a una teoría. Tal vez el agresor pretendía robar el auto, dejar a Stacey y Jacob atados, pero al no hallar las llaves de inmediato, cambió de plan. Las llaves aparecieron más tarde, atoradas entre la puerta y el asiento del conductor. Todo indicaba que hubo una lucha. Stacey se defendió con fuerza. Su cuerpo mostraba múltiples heridas defensivas, y tanto sus calcetas sucias como el césped aplastado junto al auto sugerían que había forcejeado con su atacante, que incluso intentó escapar. Pero no lo logró. El asesino sacó un arma y disparó sin piedad. Luego arrastró los cuerpos fuera del coche, dejándolos tendidos en la oscuridad. La autopsia confirmó lo que ya se temía: Stacey y Jacob murieron por disparos de arma de fuego. No había signos de violencia sexual, lo cual también descartó otro posible móvil. Con la escena del crimen procesada, los detectives comenzaron a tocar puertas, buscando testigos. Algunos vecinos dijeron haberse despertado alrededor de las 2:11 de la mañana por los gritos de una mujer, seguidos de disparos. Pero nadie llamó a la policía. En ese barrio, tristemente acostumbrado al ruido de la noche, pocos se alarmaban ya por sonidos inquietantes. Y así, sin testigos útiles ni motivos evidentes, la policía dejó de lado las hipótesis de robo y abuso. Decidieron centrar su investigación en el entorno cercano de Stacey. La primera parada fue su madre. Esa mañana, la mujer se encontraba trabajando en un café. Fue ahí donde recibió la noticia que destrozaría su mundo. Al escuchar lo sucedido, no pudo contenerse. Corrió fuera del lugar, envuelta en un dolor imposible de describir. La madre de Stacey,
devastada por la noticia, corrió varias calles antes de caer de rodillas, rota en llanto. Tuvieron que pasar varios minutos antes de que los oficiales pudieran tranquilizarla. Entonces, comenzó el interrogatorio. ¿Alguien podría haber querido hacerle daño a su hija? Lo primero que reveló fue un dato importante. Stacey había vivido por un tiempo en el mismo complejo de apartamentos donde residía la niñera que cuidaba a Jacob. Sin embargo, decidió mudarse tras escuchar disparos una noche cerca de su antiguo hogar. Desde entonces, se había cambiado a otro barrio, aunque ocasionalmente seguía dejando a Jacob con la misma cuidadora. Después, su madre mencionó que Stacey tenía una relación con un hombre llamado Rich. Según ella, su noviazgo parecía tranquilo, sin conflictos aparentes. Rich se llevaba bien con Jacob y solía pasar tiempo con ellos, aunque vivía en otro lugar. Los detectives fueron a buscarlo. Rich les contó que esa noche había estado en un bar cercano al antiguo vecindario de Stacey. Más tarde, decidió ir al departamento de ella para descansar, ya que no quería manejar hasta su propia casa. Afirmó que se quedó dormido antes de que Stacey regresara de su celebración con amigos. Dijo haber despertado a la mañana siguiente sin notar nada extraño. Simplemente pensó que Stacey y Jacob habían llegado en algún momento de la noche y habían salido temprano sin despertarlo. Rich negó tener cualquier tipo de participación en los asesinatos. Incluso aceptó someterse a una prueba con el polígrafo. Los resultados no fueron claros. El operador registró varias respuestas dudosas que hicieron que Rich se mantuviera en la lista de sospechosos. Sin embargo, testigos en el bar confirmaron haberlo visto allí esa noche, y no existía ningún indicio directo que lo relacionara con el crimen. Tampoco había un motivo evidente. Los investigadores decidieron seguir hurgando en la vida personal de Stacey. El siguiente en la lista fue su expareja y padre de Jacob. Él declaró que la noche del asesinato había salido a beber con unos amigos. Luego regresó a casa, jugó billar con un vecino y se fue a dormir. Sus conocidos respaldaron esa versión. Pero, como en el caso de Rich, los resultados del polígrafo también resultaron inciertos. No había evidencia directa en su contra. Los peritos revisaron a fondo el auto de Stacey y sus pertenencias. No encontraron rastros de ADN ajeno, ni huellas dactilares sospechosas. Todo estaba limpio. Demasiado limpio. Sin pruebas sólidas, la investigación seguía sin rumbo fijo. Hasta que una llamada de un hospital local cambió el curso de las cosas. Un hombre había llegado de madrugada, cubierto de sangre. Los investigadores se trasladaron al hospital de inmediato. Confiscaron su ropa y la enviaron a análisis. El sujeto explicó que se había peleado con su novia y negó cualquier vínculo con los homicidios. Decidieron retenerlo mientras esperaban los resultados del laboratorio. Días después, la ciencia habló. La sangre no correspondía ni a Stacey ni a Jacob. El hombre fue descartado como sospechoso. Pero la policía no se rendía. Poco después, surgió otra pista. Descubrieron que antes de recoger a su hijo, Stacey había pasado por una tienda de abarrotes. Al revisar las cámaras de seguridad, vieron que habló brevemente con un hombre desconocido. Sin embargo, no lograron identificarlo. Mientras tanto, otra pista apareció al revisar el celular de Stacey. El último número que había entrado era de un hombre llamado Scott. Los agentes fueron a hablar con él. Scott aseguró que esa noche había estado en casa con su esposa y sus hijos. Admitió que, en el pasado, había salido brevemente con Stacey, hasta que ella descubrió que él era casado. Desde entonces, mantenían contacto, pero solo como amigos. Su esposa confirmó que él estuvo en casa la noche del crimen. Sin embargo, algo no cuadraba. Amigos de Stacey revelaron que en una ocasión, Scott le había dejado $100 de propina en el restaurante donde ella trabajaba. Un gesto generoso, pero extraño, considerando que él tenía un trabajo mal pagado y una familia que mantener. Esa suma no parecía razonable. Indagando más a fondo, los investigadores empezaron a sospechar que Scott podría estar involucrado en actividades ilegales relacionadas con sustancias prohibidas. Pero no había pruebas sólidas, solo sospechas. Aún así, no lo descartaron completamente. Pasaron las semanas. El caso se mantenía estancado, hasta que el destino dio un giro brutal. 2 semanas después del asesinato de Stacey y Jacob, la policía recibió una llamada. En el maletero de un coche abandonado, encontraron un cuerpo. Era Scott. Su hermano fue quien proporcionó información crucial. Scott había salido esa mañana para reunirse con él. Pero nunca llegó. Las pistas llevaron a los investigadores hasta un hombre llamado Vince. Según el hermano de Scott,
Ambos habían hecho un trato con él, instalarle un sistema de sonido costoso en su auto. Vince nunca les pagó. Aquel día, Scott pensaba cobrarle, pero nunca regresó. El hermano estaba convencido, Vince lo había matado. La policía localizó a Vince y lo interrogó. Él negó cualquier implicación en el asesinato, pero los detectives no tardaron en encontrar evidencias. En su departamento hallaron rastros de sangre pertenecientes a Scott, además de descubrir que, tras la muerte de Vince usó su tarjeta de crédito. Fue arrestado de inmediato. Los detectives que investigaban el asesinato de Stacey y Jacob no perdieron tiempo. Interrogaron a Vince con la esperanza de que pudiera aportar información valiosa. Tal vez Scott había estado más involucrado de lo que parecía. Pero la entrevista no llevó a ningún avance. Los meses pasaron. El caso permanecía estancado, dormido, sin nuevos elementos, hasta que algo inesperado ocurrió. Poco antes de enfrentar su juicio, Vince cambió su versión y decidió declararse culpable. Su justificación fue impactante. Alegó que actuó en defensa propia. Aseguró que Scott lo había amenazado, que temía por su vida. Según su relato, ese mismo día, Scott le confesó que había asesinado a Stacey, porque ella había amenazado con contarle a su esposa sobre la aventura que ambos habían tenido. Vince añadió otro detalle más turbio. Dijo que él y Scott vendían sustancias ilegales juntos. Pero los detectives se mostraron escépticos. Aquella historia parecía demasiado conveniente. Justo antes de su juicio, Vince señalaba a Scott como asesino, como traficante, y además justificaba su propia acción como una reacción desesperada. Todo parecía diseñado para salvarse. A pesar de todo, no había ninguna otra pista firme. Así que la policía continuó explorando cualquier posible conexión. Pero el testimonio de Vince comenzó a desmoronarse. La esposa de Scott afirmó, de manera firme, que él había estado con ella la noche del crimen. No podía haber estado en otro lado. Su hermano también fue claro, nunca supo de ninguna relación entre Scott y Stacey, y eso que solían contarse todo. Además, aseguró que Scott no tenía nada que ver con la venta de drogas. Ambos trabajaban reparando autos para ganarse la vida. No existía ningún indicio que vinculara a Scott con actividades delictivas de ese tipo. La conclusión era inevitable. El relato de Vince era una fabricación. Un intento desesperado por librarse del peso de su propio crimen. El caso de Stacey y Jacob, una vez más, caía en el olvido. Pasaron los años. El expediente fue archivado, y el único rostro que seguía luchando por respuestas era el de su madre. Nunca dejó de buscar justicia. Mantenía contacto constante con los detectives, aunque uno por uno, todos fueron retirándose, por jubilación o reasignación. En un momento le aseguraron que el caso sería entregado a la unidad de casos sin resolver en Seattle. Pero cuando intentó comunicarse, descubrió que esa unidad había sido disuelta por falta de presupuesto. Parecía que el caso moriría ahí. Pero en los inicios de los años 2000, un rayo de esperanza apareció. Un recluso contactó a las autoridades. Dijo que un conocido suyo, un tal Charles, le había confesado haber asesinado a Stacey y Jacob. Según el informante, Charles trabajó junto a Stacey en un restaurante y ambos estaban involucrados en la venta de drogas. Cuando Stacey intentó entregarlo a la policía, él decidió matarla. La historia sonaba rebuscada. Pero ante la falta de pistas, los detectives decidieron seguir esa línea. Enviaron todas las pruebas recolectadas al laboratorio para nuevos análisis. Esperaban que las tecnologías más modernas revelaran algo que antes había pasado desapercibido. Pero se toparon con otro obstáculo. La carga de trabajo en el laboratorio era enorme. Los resultados tardarían un año. Finalmente, en 2002, llegó la respuesta que cambiaría todo. Los análisis revelaron algo inesperado. Encontraron ADN en los guantes y en la cinta adhesiva hallados en la escena del crimen. Y hubo una coincidencia. Pero no con Charles. El perfil genético correspondía a un hombre que jamás había estado en el radar de la policía, Jerome Jones. Su nombre no figuraba en el expediente. Nunca había sido interrogado. Nadie lo había mencionado antes. Pero su pasado hablaba por sí solo. Jones tenía un largo historial criminal que comenzaba desde su adolescencia. Arrestado por robos, agresiones, robo de autos y tráfico de drogas. En 1995, apenas un año después del asesinato de Stacey y Jacob, Jerome fue arrestado en California por el homicidio de un empresario, crimen que cometió junto a un cómplice. En 1998, fue sentenciado a prisión. Pero lo más inquietante fue lo que la policía descubrió sobre su pasado en Renton.
En 1994, Jones vivía en el mismo complejo de apartamentos donde Stacey solía dejar a su hijo, el mismo lugar del que se mudó por sentirse insegura. Además, trabajaba en el club donde ella celebró su cumpleaños con sus amigos la noche del crimen. Los detectives viajaron a otro estado para interrogarlo, pero Jerome fue tajante, negó cualquier vínculo con los asesinatos. El misterio persistía. Los intentos por hacer hablar a Jerome Jones fueron inútiles. Se mantuvo frío, en silencio. Sin embargo, el nuevo análisis de ADN confirmó lo que ya se temían. El material biológico encontrado en la escena del crimen, en los guantes y la cinta adhesiva, pertenecía a él. Pero había un problema. A nivel legal, esas evidencias se consideraban pruebas circunstanciales. No eran suficientes, por sí solas, para conseguir una condena por doble homicidio. Lo sabían. Por eso, los detectives dieron el siguiente paso. Solicitaron un nuevo análisis de las muestras biológicas recolectadas del cuerpo de Stacey en los primeros días de la investigación. Afortunadamente, aún estaban archivadas. Esta vez, los avances tecnológicos permitieron un descubrimiento clave. En las muestras tomadas de la cavidad bucal de Stacey, los expertos encontraron material biológico que también pertenecía a Jerome Jones. Era más que una coincidencia. Era evidencia de agresión sexual y de implicación directa en el crimen. La investigación no se detuvo ahí. Días después, los peritos encontraron restos de ADN de Jones bajo las uñas de Stacey. Era la confirmación final. Ella luchó con su asesino. Lo arañó. Lo enfrentó. Y él la mató. Con todas estas pruebas reunidas, los detectives llevaron el caso ante el fiscal para preparar una acusación formal por doble asesinato. Pero ahí ocurrió algo inesperado. El fiscal expresó dudas. A pesar de toda la evidencia, incluyendo varias muestras de ADN, consideraba que tal vez no sería suficiente para convencer a un jurado más allá de toda duda razonable. Pidió entonces algo más: recrear la escena del crimen basándose en las nuevas pruebas, para presentar una narrativa sólida ante la corte. Sin embargo, por razones que hasta hoy no están del todo claras, el caso volvió a estancarse. No se sabe si esa reconstrucción alguna vez se llevó a cabo. Lo cierto es que nunca se presentó una acusación formal contra Jerome Jones por los asesinatos de Stacey y Jacob. Tal vez porque ya estaba cumpliendo una condena por otro crimen. Tal vez porque, sencillamente, el sistema dejó de darle prioridad. El caso volvió a archivarse. Ni siquiera informaron a la madre de Stacey sobre el hallazgo del ADN. Ella, que durante años había llamado, escrito, suplicado por actualizaciones, jamás recibió respuesta. Pasaron los años. Los agentes cambiaron, los encargados del caso desaparecieron, y ella quedó sola, sin un solo contacto directo con alguien que siguiera buscando justicia para su hija y su nieto. Entonces decidió actuar por su cuenta. Junto con su hermana, comenzó a revisar todo el expediente disponible. Cada informe, cada detalle, cada posible pista. Lo hizo durante más de 15 años. Pero en 2017, su hermana falleció por una enfermedad. Desde entonces, siguió sola, buscando respuestas en un sistema que parecía haberla abandonado. En 2019, un periodista de Seattle se interesó en el caso. Contactó a la madre de Stacey y empezó a investigar por su cuenta. Y fue él quien descubrió una verdad escalofriante. El ADN de Jerome Jones había sido vinculado con el caso más de 15 años atrás. Y, aún así, jamás se la había acusado formalmente. Le comunicó la noticia a la madre de Stacey. Su reacción fue de conmoción total. No podía entender cómo, después de tantos años de lucha, la policía había tenido al sospechoso desde el principio, y nunca se lo dijeron. El periodista buscó respuestas. Se comunicó con uno de los detectives que trabajó el caso en aquella época. Cuando le preguntó por qué nunca informaron a la madre, el detective respondió que las pruebas eran confusas y que, francamente, tenía demasiados casos al mismo tiempo. Después, habló con el fiscal de ese entonces. Este, con indiferencia, afirmó que no era su responsabilidad contactar a las familias de las víctimas. Nunca lo consideró necesario. Indignado, el periodista reunió toda la información en un reportaje especial. La historia generó un fuerte impacto mediático. Finalmente, después de tantos años, el caso volvió a llamar la atención de las autoridades. Un nuevo equipo de detectives fue asignado. Al revisar todas las pruebas acumuladas por sus predecesores, quedaron sorprendidos. No entendían cómo, con tanta evidencia genética contra Jones, nunca se había procedido legalmente.
Y justo cuando estaban listos para llevar el caso ante la corte, ocurrió algo más. Jerome Jones, quien aún cumplía condena por otro asesinato, recibió una noticia inesperada. Por razones técnicas, obtuvo el derecho a solicitar libertad condicional. Aunque debía estar preso hasta el año 2030, había una posibilidad real de que saliera antes. Eso encendió las alarmas. La fiscalía y la policía sabían que debían actuar rápido. No podían permitir que un presunto asesino de una madre y su hijo quedara libre. Y así, a inicios del año 2022, finalmente, después de casi 3 décadas de silencio y abandono, Jerome Jones fue acusado formalmente del asesinato de Stacey y Jacob. La justicia, aunque lenta, por fin empezó a moverse. Jerome Jones fue arrestado inmediatamente después de obtener su libertad tras cumplir su condena en California. Fue extraditado al estado de Washington, donde quedó recluido en espera de enfrentar el juicio por el doble homicidio de Stacey y su hijo Jacob. Lamentablemente, la madre de Stacey no vivió para ver cómo el presunto asesino de su hija y su nieto finalmente enfrentaba la justicia. Falleció apenas 4 meses después del arresto de Jones. A pesar de su ausencia, la fiscalía estaba decidida a llevar el caso hasta sus últimas consecuencias. No solo por Stacey, sino también por su madre, quien durante décadas luchó incansablemente por la verdad. Basados en la evidencia recolectada a lo largo de los años, los fiscales reconstruyeron lo que, creen, sucedió aquella noche. Según su teoría, Jones interceptó a Stacey poco después de que ella recogiera a Jacob de casa de la niñera. La obligó a detenerse en una calle solitaria, probablemente amenazándola con un arma. Tal vez ella misma detuvo el auto sin saber que su agresor se aproximaba. El objetivo inicial de Jones, afirman los fiscales, era robar el vehículo. Pero algo cambió. Decidió someter a Stacey. La obligó a salir del coche, la ató con cinta adhesiva y la agredió sexualmente. Sin embargo, Stacey luchó. Peleó con todas sus fuerzas. Logró soltarse, corrió hacia el auto donde su pequeño hijo le esperaba, y en ese momento, Jones abrió fuego. La mató. Y también mató al niño. Después arrastró sus cuerpos fuera del vehículo. Quiso huir en el auto, pero no encontró las llaves. Estaban atoradas entre el asiento y la puerta. Entonces, simplemente se dio a la fuga, dejando tras de sí múltiples rastros de su ADN. En mayo de 2023, se celebraron las audiencias preliminares. Jones se declaró inocente. La fiscalía, por su parte, se preparaba para presentar todas las pruebas disponibles en el juicio que aún no comenzaba. Hasta hoy, Jerome Jones continúa en prisión preventiva. Y aunque el proceso judicial todavía no concluye, el cúmulo de evidencia en su contra ha dejado pocas dudas sobre su culpabilidad. De ser declarado culpable, enfrentará cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Así, el caso que se había estancado durante casi 30 años, por fin está cerca de su desenlace. Es inevitable preguntarse, ¿por qué tardó tanto? Con pruebas de ADN en su contra desde el año 2002, Jerome pudo haber sido acusado apenas 8 años después del crimen. Pero por motivos que nunca se aclararon, la acusación se retrasó casi 2 décadas. Sí, es cierto que durante ese tiempo estuvo tras las rejas por otro homicidio. Pero su madre, la madre de Stacey, vivió esos años sin respuestas, consumida por la angustia y la frustración. Ahora que por fin se ha hecho justicia, ella ya no está para presenciarla. Y eso es quizás la tragedia más cruel de todas.